Muchas gracias. Buenos días. Dios les bendiga a cada uno. Estamos muy alegres de poder disfrutar de este tiempo juntos. Como decía el pastor Freddy, llegó el domingo, el día más esperado de nosotros, ¿verdad? Donde nos reunimos como iglesia, como cuerpo, como ese grupo de personas que sin ser familia, sin ser una relación, sin tener una relación sanguínea, sin tener algunos intereses que a otros unen, nos juntamos, nos amamos, nos decimos hermanos, nos valoramos uno a otro, nos compartimos nuestras cargas, oramos como lo hicimos hace un momento unos por otros, nos sostenemos en momentos difíciles. Todo por un nombre que es sobre todo nombre: Jesús. Él es el autor de todo eso. Y eso es milagroso. Recuerdo en una oportunidad que la iglesia Casa de Oración de la Iglesia del Nazareno en Cali, Colombia, hizo un evento multitudinario muy grande. Y el intendente de Cali no podía entender cómo es que toda esta gente se reúne sin que le paguen, sin que haya alcohol, sin que haya desórdenes como se acostumbra. ¿Cómo es? ¿Cómo es que tantos miles de personas se reúnen felices y glorifican a Dios? Todo por un solo nombre: Jesús. Es milagroso. No es de nosotros, es de Él. Él es quien puede hacer eso. Hoy comenzamos una nueva serie que llamamos Historias que Transforman. Historias que transforman. ¿Y de qué se trata? Pues precisamente de esas historias que Jesús compartió con el objetivo de transformar vidas. Las vidas de sus seguidores, la vida de aquellos que eligen seguirle, la vida de los que tras la invitación de Jesús dicen: sí, Señor, te quiero seguir. Para el desarrollo de la serie Historias que Transforman, vamos a tomar las parábolas de Jesús registradas en los evangelios, que por cierto los eruditos no se ponen de acuerdo en establecer ni siquiera cuántas son las parábolas de Jesús. Sí hay una razón o una cosa en la que todo el mundo, incluso cristianos religiosos y no religiosos, concuerdan. Y es que Jesús fue uno de los maestros del uso de las parábolas. El que de pronto le sacó jugo a las parábolas. Y vamos a tratar en este mes de predicar no todas las parábolas. Algunos dicen que son 70, otros dicen que son 42, otros dicen que son 30. Nosotros vamos a reducirlo al número para no estar mucho tiempo sobre esto, pero vamos a tratar de enfocarnos en las más importantes o que hemos entendido y consideramos que son las más relevantes para nosotros hoy, con su enseñanza, con el objetivo de historias que transforman. Historias que transforman. Comenzamos con una que se encuentra en Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49, pero que también la registra Mateo en su evangelio, en el capítulo 7, versículos 24 al 28. Ambos la contextualizan
lo que llamamos el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, el más largo de todos los sermones que tenemos registrados de Jesús, y que en ese espacio nos da diferentes temas, pero que todos tienen que ver con la vida práctica, con las relaciones de los seguidores de Jesús en el mundo en el que se encuentran. Por aquí seguramente tenemos algunos constructores y gente que se dedica a la construcción de diferente manera, y entonces esta parábola va a ser muy interesante, posiblemente, o muy familiar para ustedes. Pero como estamos empezando esta serie que vamos a enfocar en las parábolas, necesitamos explicar un poquito esta figura literaria que en la Biblia está y abunda, y que nos revelan verdades muy profundas para vivirlas hoy, aunque fueron dichas en el siglo I. ¿Qué entendemos cuando hablamos de parábolas? Una parábola es una forma narrativa que utiliza una historia muy sencilla y concreta para ilustrar una lección moral, espiritual, pero muy profunda. Las parábolas son comúnmente utilizadas en el área religiosa, en la enseñanza, en la filosofía y en la literatura toda. Las parábolas que Jesús compartió son relatos que pretenden enseñar el cielo en la tierra. Pero haciendo uso de una serie que predicamos hace un tiempo atrás, trayendo el cielo a la tierra, digamos con los pies en la tierra. Y las parábolas tienen algunos elementos que la hacen propias, la hacen parábola. No todo es parábola, ¿verdad? La parábola es una narrativa, como decimos, muy breve. No tiene mucho recorrido. Es simple, muy simple. Hasta a veces su simpleza puede pensar que es algo muy fácil, pero no es fácil, es simple. La parábola siempre tiene seres humanos en la historia. Siempre se van a referir y los protagonistas serán seres humanos. Va a representar o exponer actitudes humanas, el quehacer de la vida de los seres humanos. La parábola es una enseñanza que, si bien puede ser real, generalmente es ficticia, inventada, que puede tener coincidencias o puede parecerse a algo real. Tiene la parábola un conflicto, un dilema. Tiene una situación que debe resolverse. Y finalmente tiene un mensaje. No hay parábola sin una lección. Algo que quiera enseñar. ¿Y por qué Jesús basaba sus enseñanzas en parábolas? Bueno, una de las cosas es el fácil acceso que se tiene en la memoria humana para recordar. Los judíos principalmente, pero a todos en general, nos encantan las historias, nos gustan. Y cuando alguien se pone a contar historias, generalmente se le llena o se llena el auditorio muy rápidamente.
Obviamente depende su habilidad para contar las historias, pero en términos generales a todos nos gustan y sobre todo, aun cuando es un mal contador de historias, nos quedamos hasta el final porque queremos saber el desenlace. ¿Qué va a pasar? Empezó a contarla, no está muy bien contada, se enredó, no hay una línea de tiempo. Pero, a ver, ¿en qué termina? ¿Dónde va? También la parábola, una cosa que tiene es que estimula el pensamiento. Hace que los oyentes busquen el significado de las cosas y exploren en ellos mismos. Esto significa que los oyentes no solo son oyentes y de alguna manera pasivos, sino se convierten en oyentes activos. Y muchas veces las historias de Jesús nos enseñan y nos revelan eso. En las parábolas, como las parábolas contienen seres humanos, hay una conexión emocional que es muy profunda y muy fuerte. Y nos identificamos con aquello que se está contando. Y alguna vez nos pasó y lo vemos muy cercano. Tenemos a alguien que le pasó, conocemos algo. Algo de la historia tiene que ver y hay una conexión con nosotros, con nuestra vida. Por otro lado, Jesús usaba las parábolas porque los desafía a los oyentes, los reta, los ayuda a reconsiderar sus creencias, sus posiciones, muchas veces necias sobre algún asunto. Y en las parábolas, una de las cosas importantes es que esa enseñanza profunda, espiritual, moral que se quiere dejar, se va revelando progresivamente y eso va llevando al oyente a un punto, un clímax. Y entonces allí es donde Jesús, vez tras vez, lanzaba la estocada final. Y por ejemplo, en una que ustedes conocen muy bien, o la mayoría de ustedes, el buen samaritano, parte de una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y al final termina: ve tú y haz lo mismo. Pero la respuesta no se la dio Jesús, la respuesta la encontró el mismo que había preguntado, el mismo que estaba escuchando, el mismo que quería saber la verdad. La verdad estaba en él, él mismo la sabía, pero estaba escondida. Y a través de esa parábola, esa historia, Jesús respondió a esta pregunta profunda. Vamos a ver 3 puntos en la parábola: el contexto de la parábola, la historia en sí y la verdad que ella quiere compartir, la enseñanza que tiene para nosotros. Es importante entender esto porque cuando nos acercamos a las parábolas, muchas veces puede haber mala interpretación. ¿Por qué? Porque como es una figura literaria, cada una de las figuras literarias, y los que saben de literatura esto lo saben muy bien, deben ser interpretadas en el género correspondiente. Yo no puedo interpretar las parábolas desde la literatura apocalíptica, por ejemplo, porque la literatura apocalíptica tiene reglas de interpretación propias para esa literatura. Y entonces aquí en las parábolas pasa lo mismo. A veces las parábolas las confundimos con una alegoría, donde todos los elementos de la historia tienen un significado y son símbolos. Y entonces, si alegorizamos todos los pasajes de la Biblia, vamos a tener un gran problema.
Por eso que para acercarnos a las parábolas, la primera cosa que necesitamos entender es su contexto. ¿Dónde fue dicho? ¿Cuándo fue dicho? ¿En qué ocasión fue dicha? El contexto en la parábola particularmente nos va a dar la dirección exacta hacia dónde quiere ir. Generalmente en el contexto, y el contexto tiene mucho que ver con el inicio de la parábola. El inicio de la parábola está relacionado con el final. Si en el inicio tenemos el contexto, en el final tenemos la lección de la parábola. Y en el medio tenemos la historia en sí que conforma la parábola. Vamos a leer lo que hoy queremos compartir, que está en Lucas, como dijimos, capítulo 6, versículos 46 al 49. Esta misma parábola que también está en Mateo, capítulo 7, y Mateo la ubica al final del Sermón del Monte. ¿Dónde estás parado? Quiero preguntarte en esta mañana. ¿Dónde estás parado? Dice Lucas que en esta ocasión Jesús lanzó una pregunta muy desafiante. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles, a quien se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. El contexto de esta parábola. Jesús se reúne en el Sermón del Monte, porque los dos, aunque Mateo lo ubica al final del Sermón del Monte, después de haber hablado de todos los temas habidos y por haber que tocan al quehacer humano, entonces Jesús desata esta parábola para tratar de aterrizar todo eso que se había dicho. Cuando Jesús dice, ¿por qué me llamáis o me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo digo y no ponen en práctica lo que yo digo? ¿A qué se está refiriendo? Es importante saber. Se está refiriendo a todo lo que había hablado antes. En el caso nuestro, es todo lo que habló antes y todo lo que habló después. Es todo lo que salió de la boca de Jesús. Es todo lo que tenemos registrado en los evangelios. Jesús se reúne allí con la multitud. Una multitud que buscaba dirección, una multitud que estaba buscando respuestas, esperanza. Ese contexto es vital para entender todo lo que se desarrolla después. Esta multitud estaba compuesta por discípulos y curiosos. Oidores que estaban de paso, algunos que le habían dicho que ahí había un mano santa, alguien que sanaba, que hacía milagros. Otros que decían sermones como nunca antes se había escuchado. Y de hecho, al terminar esta parábola, dice que enseñaba como quien tenía autoridad. Jesús estaba
siendo la estrella del momento, el maestro top en el ranking de los maestros. Y entonces en la multitud había de todo, ¿verdad? Como nosotros hoy. Muy parecido a nosotros. Iglesias llenas, llenas, llenas de gente. Y iglesias multitudinarias. Pero que no hay un impacto en la sociedad, no se ve un cambio, transformación. Pero si son historias para transformar, historias que transforman la vida de la gente. Pero la gente las escucha y entran por aquí y salen por aquí. No transforman. No transforman. Ahora, la transformación no viene por Jesús. Jesús ya lo dijo. Pero Él dice, ahora les toca ponerlo en práctica. O sea, hay una forma, hay una parte nuestra que necesitamos desarrollar. No es culpa de Él, es trabajo nuestro. Este es el contexto, un contexto de desafío, de enfrentamiento, un contexto donde una multitud busca, pero no están muy dispuestos a seguir el consejo, a hacerlo real. Ese es el contexto. Ahora, la historia en sí que nos cuenta es de personas. Como decíamos antes, una parábola tiene seres humanos. Y aquí hay personas, dos personas que les pasan algunas cosas iguales a los dos. Una persona que escucha, las dos personas escuchan, ¿verdad? Las dos personas escuchan. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso cimientos sobre la roca. Pero dice, voy a decirle a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Y después dice en versículo 49, el que oye mis palabras y no las pone en práctica. Pero los dos oyeron las palabras, vinieron a Jesús, estuvieron cerca de Él, estuvieron escuchando su mensaje. Y la diferencia es que la pusieron en práctica y el otro no. Los dos tuvieron lo mismo, fíjese, vinieron de manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. En el otro caso dice, tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. A los dos le pasó lo mismo. ¿Verdad que muchas veces nosotros venimos al Señor y creemos que porque venimos al Señor es una especie de vacuna contra todos los males que el mundo puede tener? Y entonces yo voy a ir por la vida vacunado. Y entonces nada me va a pasar. Sí, eso se revela cuando nos pasa algo y la pregunta que viene a nosotros, y a nosotros los pastores muchas veces nos preguntan, pero pastor, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque también le pasa a los otros, por eso. Por eso. Porque el sol sale para justos e injustos, porque la lluvia viene para todos, porque de eso no depende. No es un asunto que soy bueno o soy malo. Mire, hay mucha gente que cree que a los buenos no le pasan cosas malas y va por la vida así. Bueno, despierta, despierta, porque a la gente buena también le pasan cosas malas. Mira la parábola. La historia de Jesús es muy reveladora, ¿no? Podría haber dicho, este que cavó, que hizo todo bien, la tormenta ni lo tocó.
Ni lo tocó. Pasó por al lado la tormenta. ¡Wow! ¡Qué bueno! Vale la pena seguir a Jesús entonces. Porque algunos hasta eso me han dicho, pero entonces, ¿qué vale la pena venir a la iglesia? ¿Y qué vale la pena leer la Biblia? ¿Para qué? Si mire lo que me pasa. Qué forma, ¿no? Qué forma. Qué soberbia. La verdad en sí, la historia en sí, es un contraste entre un hombre necio y un hombre sabio. Porque todo lo que rodea a los hombres es lo mismo, a los seres humanos. Es lo mismo. La diferencia está entre uno que se para en el lugar correcto y el otro en que no. ¿Dónde estás parado tú? La verdad que enseña, como último punto, esta parábola de Jesús nos deja en claro Jesús que nuestras decisiones y nuestras acciones tienen consecuencia. Tú puedes elegir dónde te paras. Sí. Tú puedes decidir por Jesús o pararte donde tú quieras. En tu propia habilidad, en tu apellido, en tu familia, en tu dinero, en lo que tú puedes lograr, en lo que tú puedes conseguir. Muchas veces decimos, ¿verdad? Mira todo lo que yo he conseguido. Yo he hecho esta empresa desde cero. Y uno dice a veces, ¿y el Señor? No, gracias a Dios que fue posible. Pero lo primero que soltó es que yo la hice. Yo la construí con el sudor de mi frente. ¿Y el Señor? ¿Y el Señor? Probablemente el Señor no estuvo presente. Probablemente. Porque fue lo primero que salió. El inconsciente, diría Freud, siempre nos traiciona. Pero dice la verdad. La tormenta representa esas pruebas inevitables y adversidad que vienen a nosotros. No las podemos evitar. Muchas veces nosotros viviendo en Guatemala y viajando por Guatemala y los países centroamericanos que más o menos tienen toda la misma conformación, hay muchas montañas, muchas laderas, muchos ríos. Y uno no entiende por qué la gente va a unos lugares donde año tras año viene la inundación y se caen las casas, ¿verdad? Claro, hay una necesidad, hay una cuestión social que hay que atender y que los gobiernos muchas veces no le ponen atención y van relegando a la gente a ciertas zonas. Pero lo interesante era ver que la casa se caía y ahí mismo se construía otra vez. Y la casa se caía y al otro día se construía otra vez. ¿Cuántas veces tendrá que pasar la tormenta para aprender? Porque las dificultades que vienen a nuestra vida, si algo pueden hacer en nosotros, es enseñarnos. Es enseñarnos. Y a través de esas dificultades que vienen a nosotros, podemos ser transformados. Pero si nosotros hacemos la vista gorda de esas adversidades y las negamos incluso en nuestra vida, entonces no vamos a aprender y nunca vamos a avanzar. La pregunta clave sería, ¿dónde estás construyendo tu vida? ¿Tus bases son sólidas, bien cimentadas? Ahora, ¿dónde vas a construir tu vida? ¿Tu vida la vas a construir en el verdadero fundamento o la vas a construir donde a ti se te ocurre, verdad? Mira que en Efesios, fue el pasaje que leímos
la semana pasada, pero allí nos refiere a precisamente el único fundamento que podemos construir seguro y nos podemos parar seguro en la vida. Capítulo 2, versículo 19 en adelante, dice: así que ya no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Fíjese que el único fundamento, cimiento, base, donde nos podemos parar y construir nuestra vida es Jesús. Pero a veces venimos a la iglesia, tomamos clases, leemos la Biblia, pero ¿qué falta? Según la parábola de Jesús, la práctica. La práctica. Las oye. Y mira, yo creo que si tomamos uno de los temas centrales en la predicación de Jesús, en la Biblia, es el amor. Ahora, si nosotros miramos a Tuxtla y vemos lo que pasa, para mí una de las cosas que más falta es amor. Pero entonces quiere decir que todos los que somos cristianos en Tuxtla, ¿qué hacemos con la enseñanza del amor que entró por acá? ¿Qué hacemos? Pero nosotros queremos amar a nuestra manera, ¿verdad? Claro. Y muchas veces, cuando hay problemas en el matrimonio, ¿qué pasa? Mi consejo al esposo o a la esposa: ámalo. Ay, pastor, pero no, ya es demasiado. ¿Qué es demasiado? Jesús dio la vida por ti. Desagradecido. Tú necesitas amar y punto. No más que eso. Es que yo no lo puedo perdonar. Uy, entramos en otro tema. Perdonar. Hay cristianos que tienen estas muletillas. Perdonar, perdona a Dios. Esa es una muletilla, ¿no? Dios perdona. Incluso se lo dicen a alguien, ¿no? Que te perdone Dios, porque yo no. ¡Wow! ¡Qué bárbaro!, ¿no? ¡Qué lindo, hermano! Se los empaqueto, le pongo una moña y se lo regalo. ¡Qué bárbaro! ¿Seguidor de Jesús? No, es de los curiosos. De los que venía por lo que le podía dar Jesús. ¿Llegará al cielo? ¡No! Jamás va a llegar al cielo. Ahora, yo no estoy determinando si va a llegar al cielo, ¿eh? Jesús es el que va a determinar al final si va a llegar o no. Pero por lo que Él dice, nuestra vida se construye aquí para tener un ticket a la eternidad. La práctica de las verdades del Evangelio son los que nos dan la posibilidad, el pasaporte hacia la eternidad. ¿Tú quieres la salvación? Claro que la quiero. Pues entonces empieza a practicar las palabras de Jesús. ¿Dónde estás parado? ¿Estás parado sobre lo que otros han dicho de ti? Porque esto es para bien y para mal incluso. A veces hay creencias, pensamientos limitantes. En tu casa te han dicho que tú no puedes, que tú no sirves, que tú no vales, que tú no eres nadie. ¿Quién te crees? Pero Dios tiene otra perspectiva.
Y por eso Dios, en la persona de Jesús, al caminar por aquí, usó las parábolas porque quiso que todas las personas tengan acceso a entender, tengan acceso a llevar a cabo lo que Él estaba proponiendo, que era traer el cielo, traer el reino de Dios a la tierra y habitar por su Espíritu en nuestros corazones. ¿En quién estás parado hoy? Jesús nos desafía a construir sobre Él. Decimos sobre la roca, que es Cristo. Es la piedra angular, la piedra que sostiene todo el edificio. Es Jesús, no otro, no otra cosa. ¿Dónde estás parado? Hoy iniciamos cantando un canto que dice: aquel que nos llamó a ser sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Palabras poderosísimas que nos desafían a llevar a la práctica al salir de esta iglesia, incluso de este templo, incluso ahora con el que tienes ahí al lado, que a lo mejor no conoces y te vas sin saludarlo incluso. Dios te desafía a practicar todo el tiempo, sin un lugar específico, la enseñanza de Jesús. ¿Dónde estás parado? Yo quisiera que te lleves en esta mañana un desafío para la semana. Cada día de esta semana que viene, ponte separa un tiempo para estar con el Señor y ponte a hacer una lista de tus virtudes, de lo que tú tienes como base en tu vida, de lo que te hacen vivir confiado, esperanzado. Empieza a escribir. Mi deseo es que Jesús esté en la primera línea, pero no lo hagas porque el pastor te dijo. Que salga de ti, porque si lo pones a Jesús como primero, quiere decir que todo lo demás va a estar supeditado a eso. Y toma un tiempo cada día buscando en la palabra de Dios aquellas cosas que sí practicas y aquellas que no practicas. Hazlo de ahora hasta el sábado. Y el próximo domingo vuelve aquí. Y si tu vida está construida en Jesús, ven a dar gracias y a fortalecer eso. Si tu vida no está construida en Jesús y a través de toda la semana te diste cuenta que no lees la Biblia, que no oras, que no tomas tiempo para estar con Él, que vienes a la iglesia como a pasear, como a cualquier otro lugar, que no sirves ni aquí ni afuera, que en tu trabajo, en tu lugar de estudio ni saben que eres cristiano, que hace tiempo no le has hablado a una persona de Jesús. Si tú te das cuenta que esas cosas están en ti, ven el domingo que viene y pide perdón al Señor. Pide que Él hable a tu corazón y comprométete con Él a seguirlo como un seguidor y no como un curioso. Señor, en esta mañana te damos gracias por este desafío
a nuestras vidas. Queremos estar parados en ti y solamente parados en ti. Queremos sentir la firmeza en nuestros pies para proyectarnos con esperanza ante los embates de la vida y sentirnos fuertes para que nada nos haga tambalear. Que nuestra vida se mantenga firme en medio de cualquier situación, pequeña, grande, difícil, fatal, cualquiera. Que nunca desmayemos, porque estamos parados en ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí a hacer este desafío y tomar un tiempo cada día en la semana para revisar nuestra vida, nuestra propia vida en relación contigo. ¿Cómo nos estamos relacionando contigo? Si estamos parados en ti, si tú eres nuestro cimiento, si tú eres nuestra roca. Señor, te damos gracias por esta parábola y por la enseñanza que traes a nuestra vida. Queremos ser seguidores tuyos, activos, haciendo lo que tú quieres. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.